Vamos a comenzar hablando de economía. Las noticias no son buenas y para analizar las cifras y los últimos datos económicos estamos con Jorge González Izquierdo, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto, como siempre, conversar contigo en Al Vuelo. Hola, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Placer volver a conversar contigo. Bueno, la economía peruana no anda bien, las cifras no son buenas. Registró en junio una caída por segundo mes consecutivo en medio de una desaceleración económica que ha persistido durante la primera mitad, el primer semestre del 2023, lo que nos hace prácticamente cerrar este primer semestre en rojo. Sí, mira, Raúl, según voy a utilizar cifras del INEI y las que salió el día de ayer del Banco Central de Reserva. En el primer semestre de este año, enero-junio, la economía no creció. Decreció menos 0.5, o sea, tuvo un crecimiento negativo. Leve crecimiento negativo, pero crecimiento negativo. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, Raúl, fíjate lo que voy a decir. Este crecimiento negativo ligero, leve, de menos 0.5, tiene dos componentes, dos. Lo que se llama la producción de los sectores primarios, aquellos que se basan en recursos naturales. Y segundo, el otro componente se basa en la producción de aquellos sectores no primarios, es decir, que están íntimamente ligados a la dinámica del gasto, sobre todo privado. La demanda global de la economía, sobre todo la privada. ¿Y qué nos dicen las cifras que ayer ha sacado el Banco Central de Reserva, Raúl? Que en el primer semestre el PBI primario creció 3% y el no primario se cayó en menos 1.4. Entonces, 3% y menos 1.4 te da como promedio de toda la economía lo que ya habíamos dicho, el crecimiento de menos 0.5. Pero si tú miras ese crecimiento primario de 3%, ¿qué cosa ves? ¿Sabes lo que ves? Ves que, por ejemplo, el sector agropecuario en rojo decreció, el sector pesca decreció. Manufactura también, me parece. Decreció. Sí. La manufactura primaria decreció. Sí, y el único que creció, ¿sabes cuál fue? La minería metálica. Pero eso es gracias a Quellaveco específicamente, entiendo, Quellaveco, ¿no? Pues principalmente. En otras palabras, si el crecimiento de Quellaveco hubiera sido normal, porque estas tasas de crecimiento son no sostenibles en el tiempo, son anormales, sí. Con un crecimiento normal, la caída del PBI total de menos 0.5 hubiera sido apreciablemente mayor. Entonces estamos diciendo que básicamente la producción de Quellaveco, el proyecto que se acabó y entraba en producción, es el que está enmascarando un poco las cifras de la economía peruana, porque si hubiera tenido un crecimiento normal, no anormal como estamos registrando, la caída en la economía global hubiera sido bastante mayor. Y eso, Raúl, se ratifica con la caída pues, del sector no primario, que es menos 1.4, y me llama mucho la atención es la caída del sector servicios. Sí. El sector servicios común todo ha caído menos 0.4. La manufactura no primaria, aquella que está ligada al gasto de la gente, casi menos 8. Qué brutal esa cifra, ¿no? La construcción se ha caído menos 9, reflejando el comportamiento de la inversión, sobre todo privada. Sí. Entonces, pues, tienes una serie de indicadores que te dicen que en el primer semestre de la economía, pues, la economía peruana no ha estado pasando por un buen momento. Ahora, y si no Jorge, estuviera con Quellaveco, sí, la cosa sería peor. Exactamente. Ahora quiero preguntarte por Quellaveco, ¿por qué? ¿Qué va a pasar en el momento en el que esas tasas de crecimiento anormales, las tasas se normalicen y además
el impacto de que Bebeco se normalice también dentro de nuestro sistema económico. Bueno, ahí qué le pasa a la economía como un todo va a depender si el sector agropecuario sigue en rojo, si el sector pesca sigue en rojo, Claro. ¿no? Si el sector manufactura sigue en rojo, si el sector construcción sigue en rojo, si el sector servicios sigue en rojo, de eso va a depender. Ahora, tú me dices, González Izquierdo, pero precisa un poquito más, ahí va. Yo creo que en el segundo semestre de este año, Raúl, de julio a diciembre, las condiciones van a cambiar un poco, y van a permitir que la economía en el segundo semestre haga esto. Crezca un poco más de lo que registró en el primer semestre. En el primer semestre hizo esto, en el segundo semestre es probable que haga esto, para terminar todo el año con un crecimiento lento, bajo, exiguo, crecimiento que se está estimando entre 1% al año o 1.5, por ahí se está estimando. Que es más o menos cero porque eso, año, ¿no? Que es más o menos cero porque eso lo absorbe la inflación, ¿verdad? No, lo absorbe el crecimiento de la población, Raúl. También, en el Perú, exactamente. La población crece alrededor de 1% al año. Si la economía peruana crece 1.5, quítale menos 1, claro. No, lo que yo digo, no te queda ni para el té, pues. Ni para el té te queda. Ahora, tratemos de analizar los factores. ¿Esto que estamos viviendo es una resaca del gobierno de Castillo o el actual gobierno ya tiene responsabilidad en esta situación económica? Para mí son tres factores en lo principal, no son los únicos, pero tres factores en lo principal que te explican este comportamiento que acabamos de describir. ¿Cuáles son? En primer lugar, condiciones climatéricas adversas, el clima adverso. El ciclón Yaku, después el fenómeno del Niño costero, que hasta el día de hoy, Raúl, nos está golpeando, sí. A la pesca, por ejemplo. Y puede que nos golpee más. Y luego que no es probable, es un hecho ya, que el Niño global, que es diferente al Niño costero, es uno nuevo, el Niño global empieza a caernos desde octubre hasta marzo del próximo año. Entonces, estas condiciones del clima adversas obviamente afectan la producción y el comportamiento de la economía, pues obviamente. En segundo lugar, está la inestabilidad política, social e institucional que estamos viviendo desde hace, yo considero, desde mediados del 2021. Sí. Y que este gobierno de la presidenta Boluarte no ha sido capaz de reducir fuertemente esa inestabilidad. Esa inestabilidad te ha llevado a generar incertidumbre económica, y la incertidumbre es el veneno de la inversión privada. Por consiguiente, este es el segundo factor. Y el tercer factor son las consecuencias de la política antiinflacionaria que está llevando el Banco Central de Reserva, que en su lucha contra la inflación toma medidas que tienen una especie de subproducto, así como cuando uno toma un antibiótico, ¿no? Tiene efectos secundarios, por ejemplo, me puede malograr el riñón, el hígado. Sí, claro. La lucha contra la inflación tiene efectos secundarios, y ¿sabes cuál es su efecto secundario típico? Que te reduce el crecimiento de la economía, te agarra cocachos al crecimiento de la economía. Y a eso se agrega que la política fiscal, ¿no?, a lo largo de este año va a ser contractiva también, según estimados del Banco Central. Y entonces tendríamos que estas tres razones: clima adverso, inestabilidad política, social e institucional fuerte todavía, y las consecuencias de la política monetaria, antiinflacionaria y fiscal, es que todas juntas te están configurando este resultado. ¿Cómo nos curamos de ese resfriado?
Primero que tenemos que esperar porque las condiciones del clima mejoren. Ese es algo que nosotros no puede. No está en nuestras manos, sí. No está en nuestras manos. Segundo, la inestabilidad sí está en nuestras manos, Raúl. Esa sí está en nuestras manos, el reducir la inestabilidad política, social e institucional. Sí. Fuertemente. Ahora, ahí Jorge, hay dos posibilidades. Una es sostener el gobierno de Dina Boluarte, es decir, permitir que el gobierno sobreviva hasta el 2026. Otra es adelantar elecciones. ¿El adelanto de elecciones supondría más inestabilidad o la permanencia del gobierno de Dina Boluarte en estas circunstancias supondría más inestabilidad? Si me preguntas como economista, te voy a responder en mi función, no de ciudadano, sino de economista. Por supuesto. Sí, yo creo que traería más inestabilidad. ¿Por qué? Por dos razones. Porque el hecho, con ABC argumentos, se retira a la señora Boluarte del gobierno y a todo su gabinete. Eso de por sí manda un mensaje de que la inestabilidad no solo se mantiene, sino se agudiza. Además, siempre existe, hablando en términos económicos, siempre no hay nada más cobarde que un dólar, digamos. Sí, siempre existe la posibilidad de que haya algo peor más adelante, ¿verdad? Es decir, eso está en las expectativas. Y segundo, Raúl, que hacerlo ahora o en un corto plazo, tú no sabes qué candidatos se van a presentar, pues Raúl. Exacto, a eso me refiero. ¿Qué perspectivas van a haber en el corto plazo? No sabemos si va a ser igual o peor. No, si se presenta alguien como Milei, alguien peor que Castillo, la baraja de posibilidades es infinita en el Perú. Y es acá en el corto plazo, la probabilidad de que eso pase, Raúl, es alta. Claro. Entonces, por esas dos razones, Raúl, pienso que no sería, lo llamo yo, prudente hacer eso. Y finalmente, para, digamos, paliar los efectos de la política antiinflacionaria del BCR, ¿qué se debe hacer? ¿O es no nos queda más remedio, digamos, que el BCR actúa como está actuando? Ahí lo que hay que esperar es que la economía mundial nos siga ayudando en dos niveles. En ayudarnos a bajar más rápidamente la inflación vía reducción del precio de los alimentos que se está dando ya de hace un buen tiempo y reducción del precio del petróleo y los combustibles. Acá sí me está preocupando una tendencia al alza que está teniendo últimamente el precio del petróleo, sobre todo. Sí. Entonces eso sí me preocupa. Bueno, no sé si has visto estas cifras que dicen que cuando se comenzó la política de conversión de petróleo a otras fuentes de energía, como la eólica, la solar, etcétera, el 80% de la fuerza, digamos, eran los hidrocarburos. Y sigue siéndolo ahora. Es decir, no se ha cambiado realmente. Sí, no o sea, el 80% sigue siendo el petróleo. El petróleo sigue moviendo el mundo. No se ha cambiado, sí. Y te decía, en esos dos niveles, es decir, que nos ayude a bajar más rápidamente la inflación. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el Banco Central, estas medidas que han estado golpeando al crecimiento de la economía, se comiencen a relajar, a desmontar. Claro. Y en segundo lugar, la economía mundial, yo espero que nos meta un empujoncito, bueno, nos vía mayores exportaciones netas, nos manden un empujoncito, y dado que internamente de estímulo, no una fuente de estímulo apreciable no va a haber, que el estímulo nos venga de afuera vía exportaciones netas, ¿no? Entonces, sí, en esos dos niveles espero que la economía mundial nos ayude como segunda factor que te contesto a tu pregunta. Ahora, con eso quería terminar la conversación, digamos, yéndonos un poco al pasado, porque tú nos dices que ojalá la economía mundial nos ayude, pero tuvimos la posibilidad de que la economía mundial nos ayudara con los precios de los commodities en unos récords que no se veían desde hace mucho tiempo y no lo aprovechamos. O sea, parte del problema de la crisis económica que estamos viviendo es la sensación de frustración que la acompaña. Sí, claro. El año pasado la economía mundial nos pegó un empujoncito la economía mundial, obviamente, ¿no?
Y este año espero yo que no sea solo un empujoncito, sino un empujón el que nos meta a la economía mundial. Pero vamos a ver cómo se comporta eso para que nos ayude. Ahora, con respecto al precio del cobre, del oro, todo ha bajado, Raúl, respecto al pasado anterior, al pasado inmediato se ha bajado, pero todavía está bien por encima de los niveles que se consideran normales para el precio del cobre, del oro, de la plata, del zinc, del molibdeno, bien por encima de sus precios normales o de largo plazo, ¿no? Entonces todavía estamos ganando, aún cuando ya, por ejemplo, en el precio del cobre bajó el 4.0 y está en 3.6, 3.7 la libra, dólar. Entonces, aún así, estamos ganando porque está bien por encima de los precios normales. Ahora, finalmente, el ministro Contreras, en medio de este clima, salió a enviar un mensaje de optimismo, que es lo que le corresponde al ministro de Economía, ¿no? Sí, claro. Incluyendo un paquete de medidas que, por ejemplo, suponen una reforma laboral. ¿Será suficiente lo que ha dicho el ministro de Economía? ¿Ayudará? Ha lanzado su programa Nuevo Punche Perú. Sí. Ha anunciado un Reactiva 2, pero un Reactiva 2 enano, ¿no? Enano. Y su Nuevo Punche Perú, que yo estimo que ya ha venido ya gastando, si se va a seguir gastando, y en total sería un estímulo alrededor de 1,5 puntos del PBI. Pero ahí el problema, Raúl, es que gran parte de ese estímulo es inversión. Pero esa inversión la realizan los gobiernos regionales y municipales. Y estamos viendo, pues, la tremenda deficiencia en capacidad de gestionarlo. No, de hecho ayer han detenido a una banda asociada justamente con la gestión por ejemplo, la reconstrucción con cambios. Claro, pues entonces ese es como si tú construyeras un cañón, pero resulta que no tienes balas. Pues. Claro. Entonces anuncian el programa Nuevo Punche Perú, pero en su vertiente de inversión pública te vas a estrellar contra el problema de capacidad de gestión de los gobiernos regionales y municipales. Entonces el estímulo por ahí va a ser bastante menor que lo que podría estar estimando el Ministerio de Economía y Finanzas con sus modelos econométricos, sus multiplicadores. Va a ser bastante menor, creo. Muy bien, Jorge González Izquierdo, como siempre un placer conversar contigo. No, gracias a ti, Raúl, por invitarme. Muchísimas gracias, que estés muy bien, hasta pronto. Suerte para todos los peruanos, por favor. Adiós.